Hoy vamos a trabajar el diseño y la implementación de un circuito para visualizar las respuestas que tengan los sensores en MATLAB. Bueno, acá pues ya tenemos los parámetros que se deben cumplir, los dos accesos al laboratorio, el sensor de presencia y el movimiento de las ventanas. Entonces acá el control tiene que ir el de diseñar, que un docente el acceso del acceso al estudiante, desactivando ciertos parámetros, el control individual de apertura o cierre de una cortina y el activador del video bin, el cual conlleva el cierre de cortinas y el encendido de luces de acceso y las dos centrales. Bueno, en un principio se genera un pequeño dibujo en el cual vamos a hacer la caracterización de cómo sería el circuito en la vida real. Entonces, en este podemos ver la parte donde se ubicaría el motor de video bin, las dos entradas cuyos LEDs están dispuestos a encenderse, el motor y el sensor que en este caso vamos a implementar es un sensor de una fotorresistencia. Entonces estos son los que determinarían el movimiento de las cortinas. Bueno, ¿esto en qué iría? El movimiento de las cortinas iría enlazado con este circuito, el cual vemos la polarización de la fotorresistencia. Dependiendo de la misma, vamos a tener una respuesta. Es decir, si está tapado puede encenderse el LED o apagarse. Entonces empezamos desde ahí. Bueno, entonces se tiene que tener en claro los pines que vamos a utilizar y los parámetros. Entonces primero se hace un pequeño bosquejo en el cual vamos a usar los pines, que pues más o menos podemos visualizarlos acá, pero entonces más exactamente los vamos a ver en este punto, en donde va a ser la implementación en Simulink. Este pequeño diagrama de bloques es el que nos indicaría de manera evidente y eficaz el funcionamiento del circuito para el acceso y el control del laboratorio o del salón. Bueno, entonces en esta parte vamos a usar el pin número 4, el cual es un pin digital, porque vamos a usar el switch. En este vamos a tener una respuesta de 1-0, en el cual lo vamos a visualizar por un scope y vamos a visualizar la solicitud en un LED que se encontrará en el pin 12. Entonces vamos a proceder a encender las luces del centro siempre y cuando el docente habilite la puerta para que ingrese. Entonces se apagarán estos y se abrirán los LEDs del centro. ¿Listo? Los que vamos a abrir de la puerta. Entonces también vamos a ver que tenemos el pin número 2, también por supuesto digital, el que es el interruptor que habla del motor del video bin. En este vamos a encender las luces del centro y las luces que se encuentran a los lados, listo, que son las que nos indican en el sistema de control, que son los pines 7 y 6, 11 y 10. Y vamos a activar el motor que se encuentra en el pin número 9, en el cual podemos tener una señal PWM para el control del motor. Y acá vamos a tener el acceso del pin A0 controlado por un switch de entrada digital, se activará y vamos a ver la respuesta en el pin 8. Esta respuesta se visualizará en el valor que tenga la resistencia, que es la resistencia del sensor, que en este caso va a ser la fotorresistencia, y lo vamos a ver la respuesta en el pin número 8. Ahora vamos a ver cómo está implementado el circuito. El circuito lo tenemos habilitado por la fuente del voltaje que viene desde el Arduino en estos dos pines que se encuentran debidamente indicados en la misma placa. Tenemos acá debidamente polarizado el fotorresistor para que cuando se tape se encienda el LED. Este LED que se encuentra en este pin, que se encuentra también polarizado para la recepción de la señal. En esta parte vamos a ver la polarización que tiene el motor DC para que tenga un óptimo funcionamiento a partir de una señal del Arduino.
este se hace con un tip 122. También vamos a tener las respuestas de los LEDs, los cuales están debidamente indicados. Va a ser el diodo de solicitud de ingreso y estos serán los cuatro centrales. Los dos centrales y posteriormente los de entrada. Bueno, y acá pues tenemos los switch, el de solicitud de ingreso, confirmación de ingreso, movimiento de las cortinas que se encuentra conjuntamente el funcionamiento con el fotorresistor y el valor de la resistencia, y este es el del video B. Bueno, acá entonces hablamos del software que es el Arduino, en el cual vamos a evidenciar que se encuentra conectada debidamente la placa y en el puerto que se indica. ¿Listo? A partir de esto, entonces vamos a abrir los archivos y vamos a abrir un proyecto, el cual viene en una carpeta debidamente descargada de la carpeta Arduino IO, que se descarga de la página MathWorks de MATLAB. Vamos a ejecutar este programa que es el que bueno, lo abrimos. En este programa al que abrimos nos define los puertos de entrada y como de entrada y de salida. Así que nosotros para hacer el uso de entonces nos regimos con la estructura del mismo. Bueno, entonces acá sencillamente llegamos, lo subimos a la placa y podemos cerrar la ventana. Bueno, entonces acá vamos a empezar en MATLAB. Al abrir el MATLAB vamos a escribir en nuestra variable y Arduino con 15, que es el que nos va a generar la conexión con la placa. Luego vamos a tener todo este listado donde vamos a visualizar el estado de los pines y algunos los cuales para qué sirven. Acá están lo de los métodos y el serial, ¿vale? Bueno, entonces vamos a leer el puerto número 1 A1, donde tenemos la fotorresistencia, la entrada como tal. Entonces vamos a ver una pequeña variación. Entonces en este momento voy a tapar la resistencia y vamos a visualizar acá el valor que vamos a tener de este, que es esto, comando. Entonces acá podemos visualizar que tenemos 8,37, ese pequeño valor. Entonces, para tener el voltaje que estamos visualizando acá, entonces vamos a hacer esto, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 1023, que es el número de bytes que se pueden, que se, que se parecen acá. ¿Listo? Entonces acá vemos que es un voltaje de 4. Listo, ahora vamos a dejarlo que la luz llegue al mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Listo, entonces acá veremos la variación, que cuando está tapado va a tener una tensión de salida de 4 voltios y cuando está destapado de 1 voltio. Entonces acá vamos a ver qué tan encendido va a estar el LED, la intensidad del LED que vamos a visualizar. Ahora vamos a usar el puerto número 10 para visualizar, el encendido de un LED, partiendo del bueno, visualizar un LED. Listo, entonces vamos a hacer este comando, perdón. Bueno, entonces vamos ahora a probar el puerto del pin número 10, en el cual vamos a visualizar si tenemos o no una salida digital. Entonces vamos a copiar ese comando, este pequeño programa, en el cual vamos a definir que el modo del pin número 10 va a ser la salida. Perdón, acá es 10, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a observar el encendido y apagado de una manera de una frecuencia de 1 segundo. Entonces vamos a visualizarlo de esta manera. Entonces vamos a juntar el video. Entonces listo, acá podemos ver qué tan preciso es el encendido del LED. Estos procesos los hemos diseñado para
estar seguros de que existe una comunicación entre MATLAB y el Arduino como tal. Bueno, entonces ahora vamos a usar una de las herramientas que cuenta MATLAB, que es Simulink. Bueno, en este solamente vamos a querer leer los datos, que es donde poseo el problema. La verdad no sé cuál es el error, porque no podemos tener la adquisición de los datos usando Simulink para poder hacer los diagramas de bloques que describimos anteriormente. Entonces, bueno, voy a acá en herramientas para poderlo ejecutar. Vamos acá a Rule, en opciones. Listo, acá inicializa la placa como tal. Muy bien, entonces acá vamos a seleccionar la tarjeta de Arduino, la tarjeta de placa que estamos usando, y en este momento estamos usando ese Arduino 1. Acá esto es opcional puesto que nos sale la opción automática, ¿no? Pero pues es evidente que estamos usando el puerto COM número 15 y por eso la definimos. No se debe mover ninguna otra cosa para poder adquirir el dato. Se supone que debemos tener la habilitación de poder adquirir los datos, pero pues no se nos genera en esta opción. Entonces no sabemos por qué. Listo, entonces acá vamos a dar a aplicar y ok. Entonces ahora vamos a usar el pin número 11 para, para poder escribir estos pulsos. Estos pulsos como tal están definidos de 0 a 5 con un intermedio, con un periodo de 10. Entonces esto lo que queremos hacer es que nos parpadee el LED con una frecuencia de 10 milisegundos y que lo podamos observar en el pin número 11. ¿Listo? Entonces, Bueno, entonces acá observamos el encendido y apagado del LED. Entonces podemos constatar que el funcionamiento de los pines están en óptimas condiciones. Al ejecutar este programa podemos visualizar que no se nos enciende el pin número 11. El pin número 11 consta al cable amarillo, que es este, el cual no se nos enciende. Entonces ahí es donde tenemos el grave inconveniente, porque no sabemos qué es el problema que tenemos para poder adquirir los datos. Este problema lo he probado con los ejemplos que tiene el Arduino, como tal, los que contiene el programa. No he podido adquirir la información de la placa. Entonces cualquier sugerencia se le recibe. Muchísimas gracias por su atención. De nuevo me gustaría definirle el cómo está basado este circuito. Entonces, el switch número 1 nos va a dar la opción de la solicitud del ingreso al aula. El segundo es el ingreso, la confirmación de ingreso del ingreso al aula, ¿no? Esta es por el estudiante y esta por el docente. Acá nos habilita la opción de tener el valor de la fotorresistencia para definir si vamos a mover, si vamos a encender o apagar un LED. Entonces estas señales de impulso las quiero definir para saber si tengo que mover el motor o no. Esto se genera a una dirección, por supuesto. El pin número 4 es el que nosotros tenemos para activar este motor que se encuentra en D6, se encuentra polarizado con un tip 122 y nos tiene la opción de encendernos estos 4 diodos LEDs. ¿Por qué los 4? Definimos que estos dos diodos son los bombillos centrales del aula y estos los dos de ingreso, ¿verdad? Entonces, así es como tengo definido. Cualquier sugerencia estoy abierto a tenerla. Muchísimas gracias por su atención.